Muy buenos días a todas las personas participantes. Vamos a dar inicio a este cuarto conversatorio de conmemoración de los 50 años de la dictadura cívico-militar, que tiene por nombre Crímenes de lesa humanidad contra las diversidades sexogenéricas durante la dictadura. Para nosotros como Departamento de Género y Derechos Humanos, del Departamento de Gabinete de la Ministra de Salud, es muy importante tener esta instancia de reflexión y de conversación en este espacio. Y bueno, me presento, mi nombre es Cintia Aranguis, yo soy profesional de acá del departamento y tengo el agrado de hoy día compartir con ustedes este espacio. Tenemos a grandes invitadas. Vamos a partir por presentar a Alba Rueda, actual embajadora, representante especial sobre orientación sexual e identidad de género de Argentina. Fue la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación cuando se fundó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Ha impulsado políticas de inclusión e integración para personas de la diversidad sexogenérica, coordinando acciones para fortalecer el acceso a la salud y erradicación de las prácticas de violencia institucional y promovido el empleo de la población de las diversidades. Bienvenida, Alba, mucho gusto, muchas gracias por participar junto acá al equipo en este espacio. También tenemos el agrado de tener en este conversatorio a Yamile Granizo, doctora en Salud Pública, actual presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura en Chile. Muchas gracias, Yamile, también por haber aceptado participar junto a las demás panelistas en este espacio. También en breve se va a conectar Macarena Salles, es cofundadora de la agrupación Trans Libera Acción Arcoíris de Antofagasta del año 2002, es la primera directora del COSOC, del Servicio de Salud Antofagasta, y también del Consejo Consultivo del Hospital Regional de Antofagasta. Ella es integrante de la Mesa de Derechos Humanos y VIH del MinSal, y también integrante de la coordinación de la Mesa Salud Trans del Ministerio de Salud. Así que ahí también le mandamos un saludo a Macarena mientras se conecta. Y bueno, para comenzar, la apertura de este conversatorio la realizará el abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el señor Álvaro Aburto, quien nos hablará del caso de Arica, que es el primer caso homofóbico reconocido por parte de agentes del Estado durante la dictadura en el año 1975. Así que muchas gracias, Álvaro. Te dejamos ahí el espacio para que puedas compartir la información hoy día. Muchas gracias, Cintia. Les saludo con cariño a todos, todos los que están conectados en este conversatorio, y gracias por la invitación y poder plantear este caso que tiene una relevancia que quizá ha quedado un poco oculta cuando hemos investigado a las personas que investigamos los crímenes perpetrados por la dictadura, y que tiene un carácter bien particular, así como tú adelantabas en tu introducción. Se publicó hace algunos años atrás un reportaje en la revista del Sábado del Mercurio, que tenía un título así como Un crimen al revés. Ese título sugerente daba cuenta que el conocimiento que se tiene de este caso que ocurrió en Arica en el año 1975 surge a propósito de otra investigación. El contexto, interesante saber que en el norte del país, también a lo largo de todo Chile, pero en particular por las características del norte, es que si bien pudiera pensarse que la represión fue exclusivamente dirigida hacia opositores de la dictadura, la verdad que se extendió a otros espacios de la población civil. En el norte, dado que es una población que es muy flotante, que hay mucho movimiento, hay muchas personas que viajan todavía al norte y en esa época con mucha mayor intensidad a veces con el ánimo de empezar de nuevo, de hacer una vida nueva en un lugar que en ese momento era particularmente apartado del centro del país, hizo que muchas veces las personas afectadas por la represión de la dictadura no fueran particularmente militantes de partidos políticos o de organizaciones que estaban oponiéndose a la dictadura o que habían sido cercanas al gobierno de Salvador Allende. ¿Qué ocurrió? En la Corte de Apelaciones de Arica se estaba investigando
caso de la desaparición forzada de una persona que se llamaba Grover Venegas. Y en ese marco, en el año 2010, dos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile fueron a entrevistar a un agente que en la década de los 70 formaba parte de los servicios de inteligencia de Arica. En las regiones apartadas de Santiago, los servicios, no había una DINA en un principio, la Dirección de Inteligencia Nacional, entonces eran otros servicios de inteligencia, en particular este era un agente del Servicio de Inteligencia Regional, que se llamaba CIRE. La entrevista que se le iba a hacer a este señor era a propósito del caso de don Grover Venegas y tenía un propósito más bien secundario, por decirlo así, que era establecer más o menos cómo funcionaba este organismo de inteligencia durante la época de los 70. Pero cuando los funcionarios llegan a la casa de la gente, él de inmediato los recibe diciéndole que él sabía lo que venían y que él les va a ayudar y les va a contar toda la historia. Ellos le siguieron, digamos, el hilo del cuento a este señor y dicen, bueno, hable si ya se manifestó. Entonces, este hombre le empieza a contar la historia no del caso de don Grover Venegas, que era el propósito, sino del caso de una persona que él, por mano propia, había ejecutado junto a sus compañeros del servicio de inteligencia y lo había lanzado a un pique minero en Pampa Hacha, cerca de Arica. Lo interesante es que, a propósito de esta develación, que no tenía que ver con el señor Grover Venegas, el ministro Olavarría, que veía esa causa en el año 2010, abre un cuaderno separado de esta investigación y le pone un título bien particular. ¿Por qué? Porque la historia que cuenta esta gente lo que señala es que ellos tomaron conocimiento de que había una persona homosexual que se acercaba a los soldados conscriptos que custodiaban el Morro de Arica eh, a, a seducirlos, a invitarlos a salir con él, y el jefe del servicio le ordenó detener a esta persona. Esa es la historia que este señor cuenta. Estuvo recluido en la oficina del CIRE en Arica aproximadamente un mes y en un momento la gente dice, toma la decisión de quitarle la vida, asesinarlo y lo hacen de manera clandestina lanzando el cuerpo al pique. Esta historia que era bien increíble en ese momento porque una confesión en la investigación de los crímenes de la dictadura muy extraña, se adquiere, digamos, realidad, puesto que este es quien confiesa, le dice además que él los puede llevar al lugar donde estaba el cuerpo. Los agentes consiguen un auto, viajan a Arica y efectivamente ingresan a este lugar y gracias a la ayuda de un grupo de socorro civil, ingresan al pique minero y encuentran un cuerpo de una persona que había sido lanzada allí y que tenía un impacto de bala en su cráneo. Entonces, a propósito de esta revelación, se abre un cuaderno donde el juez de esa época lo denomina porque todos los expedientes tienen un número de cifra y además una carátula que es como un nombre. Y este cuaderno se llama Episodio Homosexual. Y así quedó, digamos, la historia judicial bajo ese rótulo, Episodio Homosexual. El punto es que esa causa judicial terminó con condenas para los agentes. El ministro que lleva la causa en primera instancia y también la Corte de Apelaciones llegaron a la conclusión de que este crimen, a pesar de que no había un móvil político directo, sí se inscribe en el ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil y por tanto establece que es un crimen de lesa humanidad y por tanto es imprescriptible y inadmisible y se condena a los agentes. Sin embargo, la identidad de la víctima nunca pudo ser establecida en esa causa. Y es así como, a propósito de una investigación que hace un periodista posteriormente y que sale publicada en lo que le mencionaba en principio en la revista del sábado del Mercurio, se habla de este caso de un NN, de una persona que había sido asesinada por los servicios de inteligencia por ser homosexual en el año 1936. Y a propósito de esa desvelación en la prensa, se conocen dos historias de personas
que habían desaparecido durante la época de los 70 en el marco de de la represión de militares y que eran homosexuales y que potencialmente podían ser la persona que fue encontrada en Pampa Hacha en un pique minero lanzado por los agentes del CIRE. Entonces, si bien tenemos un caso, porque se abre a propósito de una revelación de un agente de inteligencia y un cuerpo que fue encontrado en un pique minero cerca de Arica, esto se inscribe en una represión mayor. Y la historia que, si bien esa historia judicial está cerrada porque fueron condenadas las personas responsables de ese crimen, existe actualmente una causa abierta acá en La Serena, que la lleva el ministro Ormazábal, donde se está buscando identificar a esta persona que fue asesinada. Y a propósito de esa búsqueda de identificación, comenzó a explorar lo que ocurría en Arica en esa época, y se logró establecer al menos preliminarmente que lo que ocurrió aparentemente en una noche de inicios de 1975, que hubo una redada por agentes militares en un barrio bohemio de Arica, donde la población sabía que era un lugar como donde había cierta protección para que las personas de las diversidades genéricas pudieran tener una vida tranquila, y era como un lugar donde había boliches, lugares, clubes nocturnos. Y los agentes de inteligencia resolvieron hacer una redada en ese lugar y detuvieron a muchas personas. Y dentro de esas personas detuvieron a dos, de las cuales se desconoció su paradero, y que las personas las conocían a través de sus apodos. Uno que era McLean y otro que lo llamaban el corazón partido. Entonces, si bien es un caso que se pareciera cifrar en un episodio bien particular, se inscribe en una represión que fue en ese momento dirigida en contra de la población que los agentes identificaron como la población homosexual, fue directamente hacia ellos, se tomaron varios detenidos y existen dos personas que, según los relatos de la época, nunca más se supo de su paradero y que tampoco eran ariqueños, sino que provenían uno de nacimiento en el sur y el otro de Valparaíso. Entonces, a propósito de esa represión, de esa determinación de los servicios de seguridad de la dictadura militar, desaparecen dos personas y encontramos uno. Actualmente siguen las diligencias. Una de las personas sospechosas que podía ser su identidad, que era José Núñez, no, luego de hacerse investigaciones comparativas genéticas con su familia, sabemos que no lo era. Respecto de la otra persona, estamos esperando los resultados, pero me parece que este episodio particular que ocurre en Arica da cuenta de unas historias que han estado un poco ocultas. A mí en mi labor me ha tocado, yo recuerdo vividamente cuando nos tocó hacer una reconstitución de escena en el campo de concentración de Pisagua, hace algunos años atrás, y más de un prisionero nos dio cuenta que más de alguna vez llegaron camiones militares con personas que habían sido detenidas en Iquique, enredadas, enredadas que perpetradas por militares y que habían llegado a Pisagua simplemente porque eran homosexuales. No existen registros, por ejemplo, en las comisiones de verdad respecto de prisión política y tortura sobre este tipo particular de represión política dirigida a este sector de la población civil, porque el énfasis parece que ha estado siempre puesto y porque la generalidad de los casos se refieren a represión de carácter político. Entonces, esta es una historia que ha estado un poco oculto y me parece muy bueno que se esté relevando, que se esté dando cuenta de que los regímenes totalitarios atacan a las múltiples diversidades, atacan a quienes se le oponen políticamente, pero también a quienes piensan distinto o quieren actuar o vivir y que tienen proyectos de vida o relatos biográficos diferentes a lo que los regímenes totalitarios desean como lo normal o imponen como lo normal. Así que, bueno, muchas gracias. Lo que les puedo contar es un caso que tiene muchas aristas, muchas dimensiones, así que espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu relato y que tiene todo sentido de la importancia de lo que hoy en día estamos trabajando acá en el Ministerio y también del objetivo que tiene este conversatorio, que es el último de este ciclo.
Y en el fondo también, enlazando lo que nos comentaba respecto de este caso en particular, la historia de las personas de la diversidad sexogenérica en Chile durante la dictadura fue ocultada e invisibilizada, tal como tú nos decías, por lo que reconocerla es esencial para la construcción de un país más inclusivo y así evitar la perpetuación de estigmas y discriminación. Reconocer la persecución específica hacia las diversidades sexogenéricas es un paso importante para promover la verdad y la justicia histórica, que es lo que nos interesa a nosotros hoy en día, sobre todo del trabajo que estamos realizando aquí como departamento. En el juicio Brigadas en Argentina, que inicia el año 2020, es un ejemplo de reconocimiento a nivel de Estado, siendo esta una audiencia histórica en la que por primera vez declararon sobrevivientes travestis de la dictadura. Nunca hemos tenido derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria y a sentir el respaldo de que nuestros cuerpos importan, de que a este país le importan nuestros cuerpos. Es sumamente significativo este momento, este juicio con el peso histórico que creo que va a tener hacia adelante. Es un relato de Guayar del año 2023. Y en ese sentido vamos a ir hilando hacia nuestra querida compañera Alba Rueda. Te damos nuevamente la bienvenida, Alba, y quedamos ahí atentos a lo que vas a compartir hoy en día en este conversatorio. Bien, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes también esta secuencia de eventos que surge a partir de los 50 años del último, bueno, del golpe militar en Chile, sobre todo en la perspectiva de género y diversidad. Me parece que hoy más que nunca en Argentina, en el Cono Sur, en América Latina, poder resituar y además problematizar las políticas de memoria, la política de memoria, verdad, de justicia, las políticas en torno a lo que se ha encarado como políticas de Estado desde la democracia, es imprescindible hacerlo con perspectiva de género y diversidad. Y que este sea uno de los capítulos que retoma y además asume el Ministerio de Salud allí en Chile, a mí me parece un gran paso adelante, porque primero es una convocatoria transversal a todas las áreas de Estado. Segundo, por las implicaciones también que esto tiene para las áreas de salud, no solamente en cuestiones de salud mental, sino también de bienestar, ¿no? Del concepto actualizado de salud y sobre todo de recuperar la memoria de su pueblo. Entonces, lo que me queda es agradecerles muchísimo por la convocatoria. Para quienes no nos conozcan, yo estoy en Buenos Aires, mi nombre es Alba Rueda, soy activista, pero también en este momento, tal como lo dijo la compañera Cintia, cumplo un rol de Estado y cumplo un rol en la Cancillería Argentina. Trabajo los temas LGBTIQ+ en política exterior. Y en eso la invitación me permite también contar todos los desafíos que hay en Argentina. Ustedes saben que para Argentina, cada vez que tenemos que salir a hablar sobre derechos humanos, Argentina tiene una gran y notable posición que es reconocida a lo largo de los organismos multilaterales, a través de la plataforma de derechos humanos en el mundo, y sobre todo justamente por los juicios a la verdad, que fueron los juicios a los genocidas que se hicieron en Argentina en tribunales civiles. Muchos capítulos condensan este tramo de la historia. Diría que los 40 años de democracia que cumplimos este año en Argentina son un recorrido de cómo se han desarrollado los derechos humanos y cómo se fue fortaleciendo esta perspectiva, pero siempre con una enorme vacancia sobre los temas LGBTIQ+. Sin embargo, mucho se hizo frente a esta ausencia, a esta carencia de perspectiva dentro de la trama institucional y sobre todo de los primeros grandes pasos que se dieron en torno a los temas LGBTIQ+, mucho se ha desarrollado por voces muy importantes. Yo quisiera arrancar como teniendo en cuenta, digamos,
cómo se sitúa para nosotras las políticas de memoria desde la perspectiva LGBTIQ+ en Argentina, pero también traer al enorme desafío que usted, Cintia, mencionaba sobre el juicio oral que se está haciendo sobre lo que yo voy a decir, el pozo de Banfield, el pozo de Quilmes y el infierno para las personas trans en particular, travestis y trans. Porque lo que quiero decir es que realmente en los procesos de dictadura fue cuando se dieron las mayores amplificaciones o estos pasos que dieron los genocidas para poder crear una represión específica. Por ejemplo, en Argentina, nosotras tuvimos 6 dictaduras cívico-militar. La anteúltima, la que tiene como al dictador Onganía a la cabeza del Estado, en ese contexto se creó todas unas políticas de disciplinamiento que fueron las políticas de la división de moralidad en Argentina, específicamente para poder reprimir a lesbianas, gays y travestis en nuestro país, a través de la Policía Federal. Ese es uno de los ejes que habría que recuperarlo, por ejemplo, para hablar de políticas de memoria en nuestro país. Se hace hace poco, yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pero el año pasado, con prólogo de una activista lesbiana que es de la agrupación también de hijos, salió el libro de Matías Máximo, El Nunca Más de las Locas. Yo la verdad es que lo recuperé para poder comentarles a ustedes esta mañana, este mediodía. Lo recuperé como uno de los insumos productivos de literatura que justamente recuperan la perspectiva de la represión que tuvo la dictadura de Onganía y particularmente la división de moralidad. Atravesada y creada e instalada la división de moralidad en el periodo de transición entre las dos dictaduras, digamos, en Argentina, se han conformado los primeros grupos de militancia LGBTIQ+. El Frente de Liberación Homosexual ha sido la primera confluencia de organizaciones sociales que tiene una agenda de diversidad sexual, hablando particularmente a los compañeros de los partidos políticos de izquierda, a marxistas, al peronismo de izquierda, buscando alianza y buscando figurar en una agenda política. ¿Por qué esto? ¿Y por qué se llamó la división de moralidad? Porque el principio o el encuadre de la dictadura sobre los cuerpos LGBTIQ+, tuvo que ver con una condena moral que ya estaba establecida social y culturalmente. Conceptos como desviaciones eran justamente los conceptos sociales con los que se instalaban y se perseguían y se patologizaba, pero también se criminalizaba a la población LGBTIQ+. Esto no es de extrañar para nosotros que vivimos en sociedades patriarcales, machistas y que efectivamente todavía subsisten muchos de esos prejuicios, pero para la época realmente que el aparato de Estado represivo adopte en la división de moralidad, digamos, un instrumento represivo de persecución a LGBTIQ+, ha sido sin duda, digamos, uno de los capítulos que abre justamente la pregunta por qué sucedió durante las dictaduras cívicos-militares en Argentina con respecto a la población LGBTIQ+. Yo decía, como registro de esto, la creación de la división de moralidad es un gran indicio de que hubo una persecución sistemática. El Frente de Liberación Homosexual lo denuncia cuando en ese periodo de transición democrática crea ese manifiesto que se llama Sexo y Revolución. Ahí literalmente señalan al comisario Margaride como uno de los grandes represores. Para las travestis, para ese momento, digamos, estábamos literalmente atravesadas por la persecución policial dentro de las zonas de prostitución. Puntualmente hay
en la Panamericana, que es una ruta, era una ruta en los años, en aquellos años, 60 y 70, la ruta de la Panamericana era una zona que la policía había creado para la prostitución de travestis y trans. Ese es uno de los temas que efectivamente quisiera señalar y subrayar, y que también el periodo de transición democrática que yo señalaba no fue el de la democracia y la vigencia plena de los derechos. La AAA, para llamar a esta agrupación de persecución sistemática ya y de trabajos de inteligencia, ya estaba presente. El Frente de Liberación Homosexual se desarma antes de que llegue el año 76, en la última dictadura cívico-militar. Entonces, lo que digo de esto es porque uno de los temas de las políticas de memoria no es solamente revisar el periodo de la dictadura, sino también lo acontecido en democracia en torno a esas dictaduras, la vigencia de la división de moralidad, el aparato represivo a partir de la AAA, lo que sucedió y cómo se desarmaron las organizaciones del Frente de Liberación Homosexual. Para decirle un nombre que seguramente tendrá resonancia para ustedes, el compañero Néstor Perlonger, fue uno de los compañeros que conformó el Frente de Liberación Homosexual y que migra exiliado a Brasil, digamos, en aquellos años, para poder justamente evitar que la dictadura, la inminente dictadura, tome esas represalia. Entonces la pregunta por la memoria en dictaduras es una pregunta necesaria. Acá yo quisiera señalar otro libro que también desarrolla este periodo con una complejidad bien interesante, que es el de Patricio Simoneto, el que se llama Entre la lujuria y la revolución, el Frente de Liberación Homosexual entre el 67 y el 76. Justamente el momento en el que, digamos, se constituye el Frente de Liberación Homosexual como este pedido, por un lado, de denuncia, por un lado la denuncia a la dictadura de Onganía y cómo seguía vigente el aparato represivo, y por el otro lado, este pedido a los partidos de izquierda para que puedan asumir una decisión en torno a eso. Me voy a quedar ahí porque lo que sucede a partir del año 83 en adelante tiene que ver con un periodo de transición democrática también complejo como el que sucedió entre el 67 y el 76, y que justamente, digamos, también, digamos, quedan las preguntas acerca de la vigencia de la Policía Federal y cómo gran parte de los represores de la última dictadura en Argentina, de cargos medios y bajos, habían pasado a ser parte del cuerpo de la Policía Federal. Para ese entonces, la Policía Federal era parte también de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Lo que quiero decir es que las preguntas por las políticas de memoria en América Latina, en Cono Sur, en Argentina, también involucran nuestras políticas de Estado actualmente vigentes. No es una pregunta por un capítulo cerrado, sino por justamente la enorme búsqueda de memoria, verdad y justicia que hicieron, por un lado, los movimientos sociales, las organizaciones sociales, feministas, transfeministas, el movimiento LGBTIQ+, en Argentina dan cuenta de, por ejemplo, acá hay una expresión muy común que es 30.400, y 400 está pintado en los colores LGBTIQ+, porque salió un informe de un activista, Carlitos Jáuregui, en un libro que él escribió en el año 86, donde él señala justamente que, digamos, había escuchado el testimonio de uno de los curas que había hablado de 400 desaparecidos LGBT durante la última dictadura cívico-militar. Entonces, el modo de visibilizar esta agenda pendiente que sale de las organizaciones, que sale de los movimientos, pero también sale de personas LGBT participando de la vida social, y ustedes sabrán, por supuesto, el libro Tengo miedo torero de Lemebel, pero también Perlonger en Argentina, tantas periodistas, bueno, Marta Dillon como una periodista lesbiana, activista también, digamos, señalando y subrayando la necesidad de la pregunta por qué pasó durante el periodo de dictadura, porque es una pregunta vigente para la democracia actualmente.
Hago ese señalamiento porque solo así se explica la presión, la tensión, el compromiso de activistas en derechos humanos, que lamentablemente no están digamos, en los lugares donde efectivamente se decidan gran parte de estas políticas, y es así como efectivamente nuestros aliados, digamos, sumaron voces dentro de los juicios que ya, digamos, son notas de juicios que yo les diría, para volver al presente, que ya fueron posteriores a las grandes mega causas que se hicieron por los juicios de lesa humanidad. El 27 de octubre del 2020, entonces, empieza el juicio oral sobre el Pozo de Banfield, Quilmes y el Infierno, lugar donde se realizaron de manera diferencial detenciones y desapariciones de muchas travestis que estaban en zona prostibularia. Zonas prostibularias que, de vuelta, con esta condena moral, nadie preguntó, nadie buscó, nadie, ni en dictadura ni en democracia, se generó esa pregunta dentro de las políticas de memoria más institucionalizada. Sin embargo, decía, hay una gran participación de activistas. Y otro tema también para señalar, este juicio todavía está vigente, tuvo los testimonios, usted, Cintia, comentó gran parte de los testimonios, Guayar, usted decía, bueno, fue invitada a dar una palabra como experta en la materia para el juicio, y le quiero además agregar que, digamos, en la provincia de Santa Fe tenemos un antecedente que es muy significativo, y es que se creó una ley, la ley provincial 13298, es la ley que establece la reparación histórica para 11 mujeres trans de la localidad de Rosario y 8 de la ciudad de Santa Fe, que iniciaron justamente un camino de política dentro del legislativo para verse reparadas por el daño causado por la última dictadura cívico-militar del 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Entonces, a lo que quisiera señalar y subrayar en mis palabras finales es la enorme responsabilidad que tenemos los estados, que tenemos a nivel institucional, en seguir generando preguntas. No son hechos aislados, no vienen por casualidad estos temas. Tiene que haber una escucha atenta, lo señalaba ya el compañero Álvaro, tiene que haber una escucha atenta que vaya a resituar muchas preguntas en torno a esto. Tiene que haber políticas de Estado que puedan situar también las preguntas de lesa humanidad en perspectiva de género y diversidad, en los aspectos diferenciales y específicos. Se tiene que ampliar la noción también de memoria, verdad y justicia, sabiendo que también fue una herramienta de disciplinamiento social. No solo fueron las personas víctimas aquellas trabajadores obreros de los partidos de izquierda, también hubo todo un gran cuerpo social reprimido al cual la sociedad dio la espalda durante mucho tiempo. Las travestis emergen con fuerza, y este juicio, que esperamos que tenga sentencia favorable a favor de las personas travestis y trans, da cuenta de la enorme vigencia el aparato represivo en la vida social para crear justamente un ideario de sociedad y de familia, que también era parte del plan sistemático de exterminio y de disciplinamiento social. Bueno, mis palabras son para seguir motivando estos años de pregunta para todos, y sabiendo que efectivamente es imprescindible avanzar en estas políticas de Estado, que no es una responsabilidad solo de LGBTIQ+, es una responsabilidad de todos a nivel institucional, con responsabilidades también en esa clave. Muchísimas gracias por su escucha atenta. Celebro mucho estos eventos a 50 años del golpe de Estado en Chile, y sobre todo respeto muchísimo digamos, la gran fuerza con la que se recuperaron estas agendas a partir del gobierno del presidente Boric. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Alba. Qué importante relato, qué desafío también para nuestro país contar con todos los avances que tienen en materia de reparación histórica. Ustedes en Argentina, así que agradecemos todo el continuo histórico que nos has relatado.
que en el fondo nos sirve como ejemplo y nos empuja a este gran desafío que tenemos hoy en día en nuestro país. Y en ese sentido, tomando lo recientemente expuesto, la dictadura promovió una visión conservadora y tradicionalista de la sociedad y veía a las personas homosexuales y trans como una amenaza a los valores establecidos. En este contexto, además de la represión política generalizada, este grupo humano fue víctima de violencia específica y discriminación debido a su orientación sexual y o identidad de género, considerando también lo que mencionaba de lo importante que son las organizaciones sociales como Pulso, como el Corazón, que nos va marcando el camino y nos va empujando a este reconocimiento y visibilización. Vamos a dejar a Macarena Salles. Como ya lo había mencionado, Macarena es cofundadora de la agrupación Trans Liberación Arcoíris de Antofagasta desde el año 2002. Ella es la primera directora del COSOC del Servicio de Salud de Antofagasta y también del Consejo Consultivo del Hospital Regional de Antofagasta. Ella es integrante de la Mesa de Derechos Humanos y VIH del Ministerio de Salud y también compañera nuestra en la coordinación de la Mesa de Salud Trans, que partió el año pasado como un espacio de trabajo colaborativo con las organizaciones sociales. Así que bienvenida Macarena, te damos la palabra para que puedas compartir hoy tu relato. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Feliz de estar en este conversatorio. Teníamos un problema porque acá llovió y no podemos conectarlo del computador. Mi apoyo técnico me está ayudando, pero no se puede esta vez. Así que voy a tener que conectarme del teléfono. Bueno, yo no voy a hablar tanto de lo que se ha vivido, yo voy a hablar de la experiencia propia de nosotras, las mujeres trans, que en ese tiempo éramos travesti, hombres que nos vestíamos de mujer, y que en la podictadura fuimos acosadas, acechadas por muchos años por la policía, fuimos perseguidas como unos vil delincuentes por vestirnos como queríamos nosotras en esos años. Los registros que hay acá en la región de Antofagasta son 108 muertos y entre ellos no se sabe si hay personas de las disidencias sexuales. Entonces yo creo que no hay estadísticas, sin embargo, como lo mencionó el compañero anterior, el único registro que hay es el del chico de Arica y tenemos de un documental que dio Víctor Hugo Robles, donde hay una chica trans que murió baleada en el Cerro Santa Lucía, que es la única que en ese tiempo se tiene registro de las disidencias sexuales. Entonces, no hay una cifra, como se dice, ni en Argentina ni en Chile, de cuántas mujeres trans o travestis en esos años fueron asesinadas. O sea, nosotros tenemos entre lo que registramos entre conversaciones entre compañeras de nuestra edad, lo que tenemos registrado que son al menos como 15 compañeras trans que fallecieron, pero no aparecieron sus cuerpos porque fueron enterradas en los desiertos, tiradas al río Mapocho. Y entonces no hay un registro estadístico, solamente hay registro estadístico solamente de personas cisgénero, o sea, de las disidencias sexuales, solamente este chico que era el conscripto de Arica, que se tiene registro y de ahí no hay nada más. Entonces, yo creo que el Estado de Chile está en deuda con las disidencias sexuales, puesto que no se ha preocupado de buscar, de hacer estudios análogos sobre nosotras, sobre cuántas mujeres, en ese tiempo no éramos mujeres trans, éramos travestis, fueron asesinados en dictadura. Entonces yo creo que nosotras es muy importante tener una cifra porque es importante visibilizar nuestra historia y nuestra historia no comienza ahora, comenzó hace muchos años. Y en dictadura también fuimos vulneradas y también mataron muchas compañeras y compañeros. Entonces yo creo que todo lo que se está recopilando ahora son insumos para las generaciones nuevas, para que sepan que la historia no empieza ahora ni empezó hace poco, empezó años atrás. Entonces yo creo que estar en este diálogo con las compañeras y compañeros que han expuesto su vivencia y sus historias, yo creo que es muy importante, puesto que nosotras
vivimos la podictadura, o sea, yo tengo 54 años de edad y nosotras, el estilo de mujer, pasamos detenciones arbitrarias por el puro hecho de salir a la calle y expresar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Pasábamos 5 días, o sea, un día en la comisaría, un día en el tribunal, 5 días en la cárcel, éramos violadas por los internos, los funcionarios nos tiraban como carne a los perros para que nos abusaran los internos. Entonces, muchas de nosotras fuimos vulneradas en esos años y muchas de ellas adquirieron el virus del VIH igual, porque el VIH salió en los años 80. Entonces, yo creo que todo esto que estamos haciendo hoy en día es historia para que las generaciones nuevas tengan un precedente, que también hay una historia que marca un antes y un después de cómo es el vivir hoy en día como una mujer trans, porque antiguamente tú pasabas más en la cárcel, en los tribunales y en las comisarías que en tu casa, o sea, no dormías nunca, o sea, tú nunca dormías en tu casa, casi siempre pasabas botada en una tarima de una comisaría o de un centro de investigaciones detenida, y los días que eran feriados te pasaban tenías que limpiar los autos a los funcionarios, hacerle el aseo en donde estabas detenida por un pan y un vaso de agua y un pan frío. Y así durante mucho tiempo nosotros fuimos vulneradas. Entonces yo creo que los derechos humanos en ese tiempo no existían, nadie nos veía, nadie se preocupaba de nosotras, de las disidencias sexuales. Hoy en día están limpiando la imagen, Carabineros, están todos limpiando la imagen por el tema de que, ¿cuánto se llama? Carabineros fue la institución que más nos vulneró, po. O sea, ellos nos llevaban detenidas donde nos veían. A mí una vez me llevaron con verdura, con carne, con todo lo que yo había comprado para cocinar en mi casa, y me fui a la comisaría, y en mi casa preguntando que dónde estaba yo, y me fueron a buscar a la comisaría y estaba detenida por yo tener 17 años, y me llevaron detenida por andar vestida con ropa unisex, porque tampoco andaba vestida de mujer como he visto ahora. En ese tiempo se trataba de camuflar la ropa, ponerse algo femenino, pero no tan notorio. Entonces yo creo que eso es todo lo que nosotras vivimos, y yo creo que todavía lo vivimos. O sea, ya no hay detenciones arbitrarias porque las compañeras ahora tienen una identidad que el Estado les dio. Pero ¿de qué sirve que el Estado le haya dado, no haya dado una identidad si no nos dio acceso a la educación, a salud, a vivienda, a nada? O sea, nosotros seguimos segregadas dentro de la sigla LGBTQI+. Entonces yo creo que esto es muy importante, que cuando se llama, que esto se haga una memoria histórica de todas las mujeres trans que sobrevivimos a dictadura y a postdictadura, porque cuando se llama, no cualquiera lo cuenta. O sea, yo me siento orgullosa de tener 54 años de edad y de contar lo que viví y lo que pasé a las generaciones nuevas cuando vienen a nuestra organización a pedir una orientación, y yo les cuento cómo eran antes los tratos hacia nosotras, que prácticamente los funcionarios de Carabineros, por mofarse de nosotras, nos desnudaban y nos manguereaban en un patio como en Alcatraz, con mangueras de bomberos, nos tiraban agua. Eran las 5 de la mañana y nosotros todas mojadas, estilando con el agua, y para no pasarlos a tribunales, nos soltaban, nos daban la libertad a las 8 de la mañana. Pero imagínate, nosotras de las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, 3 horas con nuestros cuerpos mojados, nuestros cabellos, eh, arrinconadas, todas tratando de abrigarse cuerpo con cuerpo para capear el frío del invierno, porque ni eso se preocupaban, porque así de crueles eran con nosotros. O sea, nos tiraban como que estaban tirando una vaca muerta arriba del furgón o de la perrera, como se llamaba en esos tiempos. Y ¿a dónde íbamos a reclamar? Nuestras familias nos iban a buscar y nos decían: no, están detenidos porque andaban por ofensa a la moral y a las buenas costumbres. Y nuestras familias no podían hacer nada, pues cuántas veces nos fueron a retirar nuestras madres a las comisarías y no nos soltaban, pues, porque vestirse de mujer en los años 80 era delito. Hoy en día no, pero antiguamente sí, era un delito, y nosotros lo pagamos muy caro.
Yo creo que cuánto se llama, hoy en día ya tenemos el camino pavimentado, ya las chicas pueden andar libremente, pero igual hay ese requemor de la discriminación, de que igual las vulneran, igual ¿cuándo se llama? Las segregan, y entonces es lo que hay que hacer, hay que dejar historia. La historia se construye con nosotras y con las que pasamos y con las que vendrán. Yo creo que esto es un precedente para que todos y todas y todes trabajemos unidos por una misma igualdad. Yo creo que una igualdad para la comunidad LGTBQI+, donde las trans somos las más segregadas de la sigla LGTBQA+. Yo creo que no me victimizo, pero nosotras sufrimos mucho, 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 y muchas de mis compañeras quedaron en el camino, que fallecieron porque fueron asesinadas, murieron de VIH-Sida, y esa es la lucha que hoy en día nuestra organización Arcoíris da día a día para que nuestras compañeras no fallezcan de VIH-Sida o no les maten por crímenes transfóbicos, y por eso queremos que el Estado se haga cargo de mejorar leyes. Nosotros no necesitamos la ley Zamudio, sino tiene muchos baches. Necesitamos que la ley Zamudio sea reforzada, porque la ley Zamudio salió muy apurada y algo muy escueto. Entonces no nos garantiza a nosotras una discriminación arbitraria. ¿Por qué? Porque la persona, si a mí me pega, me maltrata y todo, la plata que gana se va a una institución pública y no a mí. ¿Y quién repara mi daño que yo sufrí, eh, físico o psicológico? Nadie. Pues entonces yo creo que tenemos que trabajar en esas leyes que salieron como muy apuradas, y por quedar bien con las disidencias tomaron esas leyes, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando, porque la lucha todavía no termina. Nosotros tenemos que seguir trabajando para ir dejando camino, y el camino se hace con lucha y con unión. Esto. Muchísimas gracias, Macarena, por compartir tu historia y la historia de tantas compañeras también que quedaron en el camino. Para el Ministerio de Salud es muy importante y muy valioso contar contigo en las distintas mesas en las que estás trabajando, porque eres un relato vivo de los crímenes que se han cometido, de las violaciones a los derechos humanos y de cómo, tal como tú lo mencionas, promoviendo siempre la unidad y el avance en las políticas públicas, que es lo que tanto nos cuesta. Así que, de verdad, muchas gracias nuevamente por estar hoy día aquí en este conversatorio y por compartir tan generosamente los dolores que han tenido que vivir. Muchísimas gracias, Macarena. Y en ese sentido, bueno, obviamente el objetivo de este De esta conversatorio... historia, ¿Sí? por hacernos parte de... Gracias a ti y al MinSal igual por hacernos parte de esta historia, que no comenzó ahora, comenzó hace muchos años atrás. Entonces es bueno recordar y no invisibilizar a las mujeres trans adultas, porque yo ya soy una mujer trans adulta mayor, porque para el Estado ya somos adultas mayores, porque el promedio de vida de la mujer trans es de 35 a 40 años de edad. Entonces yo creo que soy una mujer trans privilegiada de tener 54 años y estar viva y luchando por mis compañeras y mis pares. Eso. Así es, así es. Y bueno, la responsabilidad del Estado y los perpetradores de violaciones de derechos humanos en la protección y respeto de los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Hacia allá apuntamos, hacia allá es nuestra misión, es la responsabilidad del Estado que tenemos de poder promover la verdad y la justicia histórica. Y en este sentido vamos a dejar con nosotros a Yamile Granizo Román, presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile, querida compañera también de varias trincheras en temas de LGTBIQ+. Así que bienvenida, Yami, te damos la palabra. Muchas gracias por esta invitación, por el honor de compartir, ¿no?, este espacio también con expositores de que nos ilustran, digamos, tanto en aspectos históricos como también de vivencias personales.
En ese sentido, de verdad que muchísimas gracias. Bueno, desde el lugar en que me toca intervenir, y estando en pleno acuerdo en que la memoria hay que rescatarla, hay que estar siempre diciendo que es importante para una construcción de futuro, yo voy a hacer una invitación a mirar qué nos pasa hoy en día con vulneraciones de derechos humanos a personas de la diversidad sexogenérica, porque esto no acaba, ¿no? Cada vez que el Estado tiene personas a su cargo privadas de libertad, ya sea bajo custodia o cuidado del Estado, y están viviendo en distintos lugares o recintos. Uno puede hablar qué pasa con las personas cuando son detenidas en los recintos policiales, ya sea de PDI o de Carabinero, qué pasa con las personas que están en las cárceles, en las residencias de Mejor Niñez, de Sename, qué pasa con las personas adultas mayores que están en el EAM, o también en hospitales o residencias, hospitales psiquiátricos, donde hay personas que tienen diagnóstico de salud mental. En estos lugares, que son considerados en términos amplios como lugares de privación de la libertad, es que el Estado tiene un doble desafío, porque tenemos el deber de hacernos cargos y obviamente que de no vulnerar sus derechos humanos. Y bueno, como ustedes bien saben, a pesar de que tenemos un acuerdo de que la Declaración de los Derechos Humanos, que surge a partir de las atrocidades que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, en el año 1984, también hay un acuerdo de la Convención contra la Tortura, y eso es porque a pesar de todos esos acuerdos de derechos humanos, los estados dicen, ay, pero la humanidad todavía siguen ocurriendo tortura, malos tratos. Y es por ante esa constatación en que luego hay una serie de instancias que ratifican que cada uno de los países que adhieran al protocolo facultativo deben crear mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Bueno, y ese es el trabajo en particular que hace el Comité de Prevención de la Tortura, es precisamente hacer un monitoreo donde están estas personas, como decía, a cargo ya sea de cuidado o custodia del Estado. Quiero partir primero con una mirada general de qué nos dice la literatura de cuáles son los riesgos de tortura para las personas de la diversidad sexogenérica, y que nos dan cuenta que bueno, tal como Macarena nos ejemplificaba tan claramente, existe violencia selectiva, violencia verbal, física, sexual, ¿no? Que también presentan muchos problemas y grandes vulneraciones de derechos en términos de dónde se ubican, dónde los ubican en los módulos, o el tema de qué los custodia y qué precio puede tener el que sean custodiados, y un precio por protección también. Existen graves problemas sobre el tema de los registros corporales, que es ahí uno de los puntos más críticos respecto de abusos que suceden. Y obviamente que hay también sanciones arbitrarias, que también quienes expusieron anteriormente también nos advirtieron sobre eso, ¿no? El primer caso es evidente sobre los prejuicios y el estigma con que las personas de la diversidad sexogenérica se ven afectadas por sanciones arbitrarias. Teniendo en cuenta cuáles son estos riesgos, también debemos recordar cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos respecto a esto. Hay consenso tanto de distintas relatorías especiales de Naciones Unidas e incluso también de las reglas de Mandela, en donde dicen que los registros corporales humanos e invasivos pueden constituir tortura o malos tratos, en particular en personas trans detenidas. Como así también en los casos de las personas privadas de libertad, existe un consenso que a la hora de que una persona ingrese bajo custodia o cuidado del Estado, debe decidir la ubicación de una persona. ¿Sí? Por ejemplo, una persona en específico, el caso de las personas trans, que pueda elegir y ser consultada dónde quiere ser ubicada.
Y así también existe bastante evidencia que da cuenta de cuáles son las necesidades que tienen las personas. Y hay dos puntos que son muy interesantes a tener en consideración. Primero es que se necesitan que estén disponibles las visitas íntimas entre parejas del mismo sexo. Y en particular uno a veces pareciera que esto es un sueño, ¿no? Porque incluso cuando uno visita lugares como hospitales psiquiátricos o los recintos de adultos mayores, pareciera ser que ese grupo de personas no tiene derecho a vivir una vida afectiva y sexual. Entonces las condiciones no están dadas para ello. Lo mismo que deben ser permitidas demostraciones de afecto entre personas detenidas del mismo sexo. Bueno, ambos estándares están contenidos en las reglas de Bangkok y en las reglas de Mandela. Otro punto importante dice relación con las necesidades de atención de salud. Acá también se hace mucho énfasis en que es necesario que se realicen evaluaciones médicas al ingreso, los exámenes iniciales de salud, como se conocen, hacerse cargo también de las necesidades de salud mental y obviamente que el manejo de patologías transmisibles y no transmisibles. Y en particular se hacen en caso de las transmisibles, es porque, claro, en la medida que hay un grupo de población que está privado de libertad y el hacinamiento es una condición para que haya una mayor propagación, por ejemplo, en casos de COVID, se pone una alerta de manera especial. Y bueno, y esto también está recomendado tanto en reglas de Bangkok, de Mandela y en principios de Yogyakarta. Bueno, teniendo eso como un marco general, quiero compartir con ustedes hallazgos de un primer acercamiento que hemos hecho nosotros como comité a dos módulos de diversidad sexual de dos recintos penitenciarios ubicados en la región metropolitana y en la región de Valparaíso, y en el que destaco el acompañamiento y apoyo que tuvimos de dos organizaciones de la sociedad civil, que es el sindicato de Amanda Jofré y Pajar Sempúa, que nos ayudaron también a preparar estas visitas. De manera, algunos antecedentes generales del contexto es que, bueno, nuestro país tiene grandes precariedades en las cárceles, ¿sí? Tenemos un sistema penitenciario que tiene una sobrepoblación y de verdad que las condiciones son muy precarias. Sabemos que existen 18 módulos llamados de diversidad sexual en 12 establecimientos penales masculinos a nivel nacional y uno en el Centro Penitenciario Femenino de Arica. Y además Gendarmería aprobó el año 2020 un protocolo trans que entrega directrices de cómo se va a tratar sobre todo el ingreso y segmentación de las personas una vez que ingresan al sistema penitenciario. ¿Qué encontramos? ¿Cuáles son los hallazgos que vimos nosotros y que nos preocupan muchísimo? Bueno, en términos de gestión penitenciaria, hemos visto que principalmente los modos de diversidad sexual existen únicamente en las cárceles de hombres, digamos, en las cárceles masculinas. Y que a veces también ingresan a personas que viven con VIH o personas cuya integridad física a veces está en riesgo. Entonces, no necesariamente son módulos que uno podría decir son exclusivos de el tipo de población que estamos abordando. Si bien, y también dado la existencia del protocolo que tiene Gendarmería, hay una posibilidad de que las personas se autoidentifiquen como personas de diversidad sexogenérica, se consulta en el módulo si aceptan o no a la persona. Entonces son los líderes de los módulos quienes pueden decir quiero que entre o pueden decir quiero que no entre. Y ante la negativa, nos encontramos con que las personas pueden sufrir o sufren aislamiento o lo que se conoce en las cárceles como un peloteo. O sea, que pueden ir en distintos módulos
y eso es un riesgo para ella, o incluso pueden ser trasladados a otros recintos penitenciarios, digamos, de otro lugar al país, lo que obviamente al no permitir, al no facilitar el contacto con la familia, bueno, obviamente que pone en riesgo, digamos, los derechos humanos de las personas. Bueno, vemos que en el régimen interno las personas de la diversidad sexogenérica no participan necesariamente, les cuesta participar en programas de educación y capacitación disponibles, y en términos generales los programas de reinserción en cárcel son bastante limitados. Vemos que este grupo se ve especialmente afectado. Y hay una queja que es bastante común, es que dicen que cada vez que hay capacitaciones suelen ser vinculadas a temas que ellos dicen muy asociados a las labores de género, ¿no? O sea, es como siempre hacen el curso de manicure, siempre les dan el curso de peluquería y dentro de lo que plantean las personas privadas de libertad dicen, me gustaría tener otras competencias y que no necesariamente quedemos en el estigma de ellas. Dentro de las condiciones materiales, encontramos que son módulos que están muy limpios porque hay un sentido de comunidad bastante organizado y en el que además destacamos el apoyo y compromiso de la sociedad civil porque permiten que haya mejoras materiales, ¿sí? Porque este vínculo es el que genera que existan mejores condiciones. Dentro de las medidas de protección, sabemos que no existen canales de denuncia o quejas confidenciales, que muchas veces si hay traslado son decididos por temas de seguridad o tras conflictos por los conflictos internos de los mismos módulos, lo que obviamente repercute en calidad de vida de estas personas. Y sí, constatamos, así como nos dice la evidencia, que efectivamente cuando las personas privadas de libertad están en tránsito, en este peloteo, como dije anteriormente, o en celdas de castigo, aislamiento, es cuando efectivamente experimentan situaciones de maltrato. O sea, hay abuso sexual, hay abuso físico, y muchas veces por parte de otros internos también, porque en este sentido quedan desprovistos del cuidado, digamos, ya sea tanto de gendarmes como de otras personas, digamos, de la comunidad que en cierta medida también otorgan una protección. En particular en el tema de salud, ¿qué encontramos? Y esto es bastante interesante mencionarlo, porque si bien son personas privadas de libertad, eso no acaba solamente en la responsabilidad de quien tiene la custodia, sino también de cómo desde salud nos hacemos cargo como Estado de vincular el trabajo para que estas personas puedan acceder a mejores servicios de salud. Encontramos que la salud mental es un aspecto crítico y encontramos casos de personas con trayectoria de traumas complejos que no reciben atención de salud mental. Sabemos que las personas que viven con VIH efectivamente reciben regularmente la terapia retroviral, no obstante, las necesidades nutricionales no necesariamente son cubiertas por la mala calidad de alimentación que tiene per se en las cárceles, ¿no? También, por otra parte, observamos situaciones de falta de información y seguimiento ante un brote de tuberculosis en particular en uno de los módulos en que visitamos. Y también otra situación preocupante es el gasto de bolsillo que encontramos que se incurre a veces cuando hay sífilis diagnosticada y que las personas tienen alergia a la penicilina, son las propias personas o sus familiares los que deben costear la doxiciclina que está prevista en las normas ministeriales, pero no supimos porque acá no llega el acceso. Bueno, es evidente que no hay ningún acceso a terapia hormonal y que las personas con implante de silicona industrial no están teniendo un control de salud y obviamente es una de las preocupaciones mayores porque les afecta mucho en su calidad de vida. O sea, personas que tienen silicona industrial, que no pueden a veces ni siquiera acostarse porque tienen fuertes dolores de espalda y a veces no se les permite ingresar a algún colchón que les permita tener un mejor descanso.
En términos generales, bueno, esos son los hallazgos. En base a esto nosotros hacemos una serie de recomendaciones y vamos trabajando tanto con los recintos como también con otros interlocutores, entre ellos el Ministerio de Salud, para buscar mejoras y que estas situaciones no pueden pasar, porque insisto, cuando las personas están bajo cuidado o custodia del Estado, todo el Estado en su conjunto es responsable, y en ese sentido cada vez que somos funcionarios públicos debemos asumir también esa tarea, ¿no? De garantizar derechos y no seguir vulnerándolos. Gracias. Muchísimas gracias, Yami, por esta presentación, que también es un desafío para nosotros como ministerio, sobre todo lo que tiene que ver con la salud de las personas privadas de libertad, y específicamente los grupos priorizados, como la población LGTBIQA+, y que en el fondo tu presentación también da cuenta de cómo las violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo, y también de una forma invisibilizada. Y obviamente desde salud reconocemos la importancia de visibilizar estas historias y garantizar la salud y el bienestar de las comunidades, siendo fundamental que las políticas y programas desarrollados por el Ministerio sean inclusivos, respetuosos y promuevan la igualdad de derechos para todas las personas, incluyendo aquellas que están privadas de libertad. Que en el fondo, tal como lo hemos conversado en otras instancias, lo que pierden es su libertad, no los otros derechos. Así que te agradecemos esta actualizada presentación respecto de las visitas que están haciendo, y que pone sobre la mesa también un grupo humano que está completamente invisibilizado por toda la sociedad prácticamente. Bueno, habiendo terminado todas las presentaciones, tenemos algunas preguntas en el chat. Hay una pregunta respecto de... Estoy mirando acá. Por el caso de Estefano, joven trans que se encuentra en prisión preventiva imputado por el delito de homicidio. Su versión y la de los testigos ha sido que el hecho ocurrió porque se defendió de un ataque transfóbico. Quizás Álvaro pudiera tener alguna información al respecto que nos pudiera compartir esta pregunta que nos hacen. Me encantaría poder responderle, pero la verdad es que no tengo como antecedentes como para poder aportarle algo preciso. Lamento ahí con quien pregunte. De todas maneras, vamos a recoger información y como tenemos registrado las preguntas y las personas asistentes, vamos a hacer llegar la respuesta a quien haya hecho la pregunta. Macarena está todavía conectada, ¿cierto? Porque hay una pregunta respecto de la ley de detención por sospecha y el artículo 373. Y en relación a esto es cómo influyeron en la detención y persecución de las identidades trans en la dictadura. Macarena, ¿nos podrías ayudar con esta pregunta? ¿Se escucha? Sí, se escucha súper bien. La pregunta Pero es no cómo puedo, no me deja la pantalla salir. Ya, sí, no hay problema. Es cómo influyeron en la detención y persecución de las identidades trans en dictadura. La ley de Bueno, detención por sospecha. la ley de detención por sospecha fue una forma de a nosotras detenernos porque no coincidíamos con el carné que teníamos y por eso nos detenían y nos llevaban por sospecha porque era la única forma y no nos podían, o sea, la única forma que nos podían llevar por sospecha era porque lo hacían mostrar el carné y como el carné no salíamos como andábamos vestidas, nos llevaban por sospecha. Y no solamente nos llevaron por sospecha, nos llevaron por sospecha, por vagancia, porque también existía en ese tiempo vagancia, nos llevaron por vagancia, por sospecha, por beber en la vía pública, que no estábamos ni tomando un trago, pero la forma de llevarnos detenida era buscar de una u otra forma para tenerlos recluidas en los calabozo de las comisarías o de PDI. Entonces siempre vulneraron nuestros derechos y después tuvimos que luchar para sacar la ley de cuando se llama de ofensa a la moral y a las buenas costumbres. Y por eso nace Arco Iris el año 2002, porque seguían llevándonos detenidas
por sospecha, siendo que nuestras compañeras ya se había sacado ese decreto de ese artículo, pero Carabineros seguía justificando las detenciones con nosotros, seguían llevando detenidas, entonces por eso nos empoderamos y decidimos sacar nuestra agrupación Arcoíris el año 2002, porque no teníamos que bajar. Yo al menos, que tenía casi la mayoría de las chicas trans que vivían en mi casa, llegué a tener 30 chicas trans porque no las arrendaban en cualquier lado. Yo tuve que habilitar mi casa para tenerlas a todas viviendo, y éramos una familia, y tenía yo los carnés, y yo tenía que llegar con todos los carnés a la comisaría y preguntar quién eran las que estaban detenidas, y yo les decía, acá está el carnet, acá está el carnet, acá está su carnet, aquí está su carnet, para que las pudieran soltar, y después de 3 horas recién las soltaban. Muchas gracias, Macarena, por responder la pregunta y de manera muy vivencial poder dar cuenta de lo que ocurría precisamente en estos tiempos con esa ley, y cómo también desde el activismo y las organizaciones sociales también han influido en que estas sanciones y estas detenciones no sigan ocurriendo de la misma manera. Tenemos otra pregunta, dice: ¿qué otras acciones se están realizando para visibilizar a la comunidad LGTBIQA+, vulnerada en dictadura y en la actualidad, y en materia de prevención de la violencia y vulneración de derechos? Esa pregunta, ¿para quién va? Sí, ¿A quién va para dirigida? Álvaro Aburto, Álvaro, sí. ya. Sí. ¿Qué otras acciones se están realizando para visibilizar a la comunidad LGTBIQA+, vulnerada en dictadura y en la actualidad, en materia de prevención de la violencia y vulneración de derechos del Estado? Perdón, me equivoqué, es para Alba Rueda la pregunta. En Argentina, En entonces. Argentina, sí, sí. Ok, Faltaba ok. ahí el Sí, específico, sí. bien, gracias a quienes estén consultando. Miren, existe una situación que es la de las organizaciones sociales. Yo quisiera, por ejemplo, destacar uno de las organizaciones que tiene política de memoria sobre población travesti trans, que se llama el Archivo de la Memoria Trans. Esta es una organización social que recupera gran parte y tiene, de hecho, no solamente podcasts, sino también un archivo de fotográfico sobre la última dictadura cívico-militar, y esa información sirvió y motivó mucho al debate público y social. Hay para plantearlo en términos más estructurales, hay algunos medios de comunicación que, además de sociedad civil, están teniendo como una cobertura del caso sobre las personas trans que están llevando adelante el juicio. Y además de eso, el impacto del Archivo de la Memoria Trans dentro de la Secretaría de Derechos Humanos ha sido realmente significativo. Se abrió todo un capítulo en la Secretaría de Derechos Humanos, donde reside el Archivo de la Memoria a nivel nacional, que sistematiza y trabaja los crímenes de personas de la última dictadura cívico-militar, y puntualmente el Archivo de la Memoria de Nación de la Secretaría de Derechos Humanos tiene un capítulo LGBTIQ+, junto con el Centro Cultural Haroldo Conti. Yo tengo que decir que, por ejemplo, trabajé en la Secretaría de Derechos Humanos durante algunos años, y el Centro Cultural Haroldo Conti, que es un centro cultural que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, siempre estuvo comprometido con visibilizar la agenda de LGBTIQ+ en la última dictadura cívico-militar. Conversatorios, motivación, o sea, hay un montón de muestras, bueno, la exhibición de la muestra del Archivo de la Memoria. Ahora están trabajando con el Archivo de la Memoria de Nación para poder hacer un anclaje también de política de Estado en torno a esto. Yo podría decir entonces que la Secretaría de Derechos Humanos, tanto en el archivo como en el Centro Cultural, tienen una posición comprometida
y estos juicios van a permitir, obviamente, que se pueda problematizar mucho más. La verdad que a la fecha de hoy, creo que la resolución, el encuadre de estos juicios son muy, muy significativos para poder traer una agenda más amplia en estos términos. Así que yo diría sociedad civil, medio de comunicación y algunas organizaciones del Estado. Muchas gracias, Alba, por la respuesta. Tenemos otra pregunta también que habla sobre, pensando, dice que la patita extendida de la memoria es la no repetición. ¿Cuáles son los caminos, estrategias para enfrentarnos a los discursos antiderechos que se están reestructurando? En el caso de Milei en Argentina y en el caso nuestro, el conservadurismo de este nuevo proceso constitucional. Alba y los demás panelistas, si quieren hacer alguna reflexión al respecto. La verdad es que ustedes sabrán, creo que yo recibí mensajes de mis compañeras también ahí en Chile el día domingo, una vez ya todo el mundo muy atento a lo que pasaba en las elecciones nacionales. Ustedes saben que tenemos un candidato de los candidatos a la presidencia que es de extrema derecha, quien lleva en la fórmula a su vicepresidenta, y tanto él en el debate público habló de guerra dentro de la última dictadura cívico-militar y, por supuesto, su vicepresidenta también, y pertenece además a una tradición de familias militares que tienen una posición para hablar de una guerra interna en Argentina cuando describen, digamos, la última dictadura cívico-militar y no reconocen, digamos, en términos de genocidio, lo que sucedió cuando el aparato del Estado implementa, digamos, una persecución. Cuestionaron desde hace varios años, y no es solamente ese partido de extrema derecha, sino el referente también del partido de Juntos por el Cambio, cuestionaron la posición de los 30.000 detenidos desaparecidos en Argentina. Y además lo hicieron hablando de los derechos humanos como un curro, es decir, como un robo, para decirlo, es un uso del lunfardo. Aquí, digamos, para hablar de robo de políticas en torno a las políticas de memoria. Como verán, entonces, el debate político en torno a la extrema derecha y posiciones negacionistas de la última dictadura cívico-militar están presentes hoy, y más que nunca es muy necesario poder transmitir. Yo tuve oportunidad de hablar mucho con, digamos, en la campaña, en espacios más micros en torno a esto. Y cuando surge, digamos, ese planteo, en general nos dicen, ¿por qué miran el pasado? Digamos, los sectores que apoyan a la posición milenista. Y la verdad es que es impactante la gran negación que hay sobre no solamente el pasado reciente y esto que yo decía como parte de la intervención, toda la trama que circuló en el proceso de transición democrática y en la democracia, para poder hablar de estos temas que de ninguna manera son del pasado, sino más bien están vigentes. Es vigente para Macarena, para Macarena, es vigente para todas las travestis y trans que han vivido la dictadura, es vigente para las que están pidiendo justicia, es vigente para las compañeras, hermanas de ellas que sabemos de que estos crímenes se cometieron y que cuando el Estado no asume su responsabilidad, no repone, no repara esos daños, siguen enviando un mensaje social de impunidad y de continuidad de esto. Lo digo porque efectivamente me parece que son temas que hoy son actuales y que realmente el debate en Argentina sobre estos modelos de democracia, estos modelos de país, hoy tienen muchísima vigencia. Y bueno, estamos justamente
en una posición política opuesta a los negacionistas de nuestro país, que existen, que cobraron una fuerza muy importante y que seguramente se asientan en otros digamos, en escenas cotidianas basadas en discriminación y violencia y en la negación de estos derechos, de la recuperación de la memoria. Así que bueno, estamos en la misma línea y creo que hoy, por ejemplo, de aquí al 19 de noviembre, que es la fecha del balotaje en Argentina, estamos justamente llevando esa misma concientización dentro del debate presidencial porque ya lo dije, el partido de extrema derecha que va al balotaje habla de una guerra de dos partes, habla de crímenes de guerra y no habla de dictadura, no habla de genocidio, no habla de la responsabilidad del Estado durante esto. Así que creo que hoy se juega mucho el debate en Argentina sobre la vigencia de los derechos humanos. Y confío y creo profundamente que la sociedad argentina es una sociedad que ha sabido crecer también en estos 40 años en torno a la perspectiva de los derechos humanos, así que creo que realmente va a ser una resolución favorable para nuestro partido, el Partido Peronista en Argentina. Bueno, me quedo acá porque sé que la pregunta es compartida con nuestros compañeros en Chile. Sí. Ya nos van quedando los últimos minutitos también del conversatorio, así que le damos la palabra a Yamilet Granizo. Sí, yo quería destacar precisamente porque era una pregunta más global, ¿no? Sobre el trabajo de de las instituciones de derechos humanos autónomas. Y en ese sentido, destacar, por ejemplo, el trabajo que hacen en distintos países. Estoy pensando en el Centro Nacional de Derechos Humanos en México, el mismo mecanismo, los mecanismos de prevención de la tortura en Argentina, que la gracia es que cuando son organismos autónomos son independientes del gobierno de turno. Y como tal, es bueno que se conozca su trabajo, que la sociedad sepa que existen y ojalá también que siempre permanezcan independientes, porque eso tiene un valor en sí mismo, digamos que independiente del gobierno de turno, las recomendaciones van a salir. Destaco eso, digamos, como principio de orden que puede existir para todos los países. Muchísimas gracias, Yami. Álvaro. Sí, muchas gracias. Solo complementar quizás a propósito del escenario que plantea Alba, es preocupante en el sentido que, bueno, personalmente a mí me pareció que hace algunos años se había sentado como un sentido común, por decirlo así, un mínimo de acuerdo en torno a los crímenes de lesa humanidad y que eso no podía volver a ocurrir y que eso había ocurrido efectivamente. Entonces estos negacionismos son muy preocupantes y lo que da cuenta de que la memoria es una construcción social, que es un territorio en disputa, que no es un hecho cristalizado y que por tanto las personas que estamos involucradas en estas labores, tanto desde el Estado como del activismo, son fundamentales para que este territorio en disputa redunde en una cultura de los derechos humanos. Hace un rato yo les mencionaba del campo de concentración de Pisagua que está en el norte del país, en una zona costera, una colonia penal, utilizado por la dictadura militar, pero ya había sido utilizada 2 veces anteriormente, también por regímenes autoritarios en Chile, y que tiene también una historia hacia la oposición política y también hacia la diversidad sexual. Fue ocupada en 2 gobiernos anteriores y democráticos, digamos, al menos que habían sido elegidos a través de sufragio universal, de Ibáñez, de González Videla en un momento, y luego fue retomada por la dictadura cívico-militar del 73. Entonces, ese tipo de cuestiones, esa reiteración del horror, se sirve del olvido. Y eso da cuenta de que la memoria tiene que ser construida permanentemente y que tiene que ser un espacio que tiene que ser politizado y que hay un papel importante que les toca al Estado y también a la sociedad civil organizada para que esa memoria
siga viva y se genere a través de ella una cultura hacia la nueva generación. Gracias. Yo quisiera reaccionar un poco al planteo de la doctora Yamilet, porque sinceramente me parece que no hay que descuidar justamente la construcción de estos organismos, los organismos que ella cita como organismos autónomos, pero que esa autonomía se construyó en democracia, señora, y se desconstruyó además a través de la decisión de los partidos políticos que justamente toman decisiones que son validadas en el Congreso de la Nación. Al menos esa fue la experiencia argentina, con presupuesto aparte, con autoridades elegidas y coordinadas como de manera autónoma e independiente. Pero lo que no quita, digamos, la construcción de estos espacios es del asentamiento social, de la memoria activa, de un compromiso por parte de las instituciones democráticas que se asientan en las elecciones del pueblo. Entonces, lo digo porque efectivamente estos organismos o el avance de estos organismos también responden a modelos de país, también responden a modelos comprometidos de los partidos políticos y, por supuesto, también son resultado de esa construcción. Lo digo particularmente porque, lamentablemente, digamos, la historia en Argentina, no sé cómo será en otros países, pero particularmente la historia argentina, este es un debate que crea institucionalidad o la destruye. Y este es un tema con la alternancia política de las que nos planteamos ahora, ¿no? Sobre todo desde el planteo que recupera uno de los partidos, el de extrema derecha, en torno a los derechos humanos. Bueno, lo digo quizás como para darle un encuadre también un poco más enraizado de que esa independencia la recuperó el pueblo, la recupera la democracia, la recuperan el ejercicio democrático de los partidos políticos. Gracias. Muchas gracias por dar respuesta a la consulta que se nos hizo. Teníamos hartas preguntas más en el chat, pero por tiempo no vamos a alcanzar a responderlas, así como también palabras de agradecimiento por la instancia. Así que les invitamos que puedan hacer alguna reflexión final breve, muy cortita, porque ya estamos justos en la hora. Así que, Macarena, te damos la palabra para que puedas hacer las reflexiones finales. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Que el pasado, el presente y el futuro se construye en unión y en unión de las disidencias sexuales que cada vez van tomando más voz en el país y en el mundo. Y yo creo que eso es bueno, que nosotres hemos sacado la voz y hemos sido siempre las mujeres trans las que hemos sacado la voz por nuestra comunidad. Hemos sido las mujeres guerreras, luchadoras y nos hemos mantenido en el tiempo y espero que sigamos luchando. Y como dijo Alba, que estas instituciones de gobierno, sea derechos humanos, sea la institución que sea aliada de las organizaciones sociales, porque la sociedad civil es la que levanta las inquietudes y saca esa cortina que le ponen a los 50 años, donde se invisibilizó mucho cuántas mujeres o travestis fueron asesinadas en dictadura. Entonces yo creo que si no tenemos una cifra concreta, no vamos a tener nunca una justicia para nuestras compañeras que se quedaron en el camino. Eso. Muchas gracias, Macarena, por la participación y por tu testimonio y tus palabras. Álvaro. Bueno, agradecerle nuevamente por la invitación, por la oportunidad, para también por conocer otra experiencia. Siempre es bueno conversar esto. El Estado de Chile sin duda tiene una deuda a propósito de lo que dice Macarena. Así que hay que seguir trabajando nomás, trabajando en este territorio en disputa que es la memoria y esperemos que tengamos frutos porque de eso depende en gran parte el futuro de nuestras democracias que están permanentemente bajo amenaza. Y eso no es como para levantar una paranoia, sino también para entender la responsabilidad que nos cae a todos en ese futuro. Gracias. Así es. Muchas gracias, Álvaro. Yami. Bueno, ya que el contexto, quien invita es el Ministerio de Salud, yo destacaría y haría un llamado a los trabajadores de salud, en particular a los trabajadores de la salud pública, ¿no? Porque cada vez que
tienen que trabajar en función de lo que se llaman las funciones esenciales de salud pública, es la invitación a pensar cómo el trabajo, la política, el programa, la iniciativa que yo tengo a cargo va a impactar de manera diferenciada en ciertos grupos. Estoy pensando cada vez incluso que toque actualizar algún sistema de información, cuando haya que actualizar una normativa sobre conjunto mínimo de datos, eso afecta muchísimo a distintos tipos, insisto, de manera diferenciada. Cuando tenemos que trabajar de manera coordinada, ya sea entre distintos departamentos o distintas subsecretarías, cómo esa relación, buena o mala, tiene un impacto en personas que esperan tener una mejor salud. Y bueno, qué decir de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que eso sobrepasa incluso lo que es el espacio del ministerio. Entonces, en ese sentido, yo creo que también desde el punto de vista promocional y preventivo, es el minuto en que cada trabajador de salud también tiene la posibilidad de contribuir a que los servicios y la salud sea mejor para las personas de la diversidad sexogenérica. Y también no olvidar nunca el poder compartir con personas en la sociedad civil, porque sin duda que sabe muchísimo y esa experiencia a uno le sirve muchísimo como profesional y que no siempre es un aprendizaje que se hace desde la academia, ¿no? Se hace en el encuentro de la experiencia misma de vida. Muchas gracias, Yami, por los desafíos que nos planteas al Ministerio de Salud, que sin duda los tenemos en súper mega consideración para poder seguir avanzando. Alba. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, a todos quienes nos acompañaron, al Ministerio de Salud por la invitación, a mis compañeras de panel y compañero de panel, que realmente ha sido un lujo poder participar con este homenaje a 50 años del golpe militar en Chile. Quisiera simplemente subrayar la enorme importancia, como hicieron mis colegas anteriores, que tengamos una política de memoria activa, presente, en cada uno de los ministerios, que no sea solo por los 50 años, sino que todos los años esta decisión del presidente Boric de eventos tan significativos para estos 50 años, bueno, se repitan cada año y que este mismo movimiento hacia el futuro también sea un compromiso sobre nuestros derechos humanos. Es fundamental, la sociedad se tiene que hablar en plural, en diversidad, solo así puede representar los derechos humanos. No existen los derechos humanos sin los derechos de las personas LGBTIQ+, si no, no se cumplen, porque es para todas, todes y todos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alba, por tus palabras. La sociedad se debe hablar en plural. Qué linda y significativa reflexión. Para mí también agradecerles a todas las personas participantes el espacio, la atención, el tiempo, a ustedes también como panelistas de este espacio. Para nosotros como Ministerio fue un lujo tenerles hoy en día en este último conversatorio. Y bueno, para ir cerrando este espacio, les vamos a hacer una invitación porque es súper importante la formación, ¿cierto? Justamente lo que estábamos hablando ahora en estas últimas palabras finales. Es fundamental formarse sobre derechos humanos para funcionarios y funcionarias públicas. Y el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano Molina, nos tiene una invitación. Así que para cerrar el conversatorio y agradecerles su tiempo a todas las personas que se pudieron conectar, a ustedes también por dejar en pausa sus distintas actividades, vamos a dejarles con un video que nos tienen desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Importante en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe. Este conversatorio busca abordar una materia compleja pero necesaria de ser profundizada, que son los crímenes de lesa humanidad contra las diversidades sexogenéricas durante la dictadura.
Esta conversación permitirá probablemente que aprendamos respecto de un pasado doloroso, pero sobre todo que tengamos herramientas para efectivamente ser los primeros responsables en que nunca más se repitan los crímenes de la dictadura, y menos aún con población vulnerable o población que está doblemente sometida a discriminación y maltrato de parte de la sociedad. Cursos de este tipo hay varios y los invito a revisar lo que está en el link respecto de otras ofertas de cursos, y por tanto desde ya los invito a ser parte activa de la promoción de una cultura de derechos humanos en el Estado. Bueno, ahí escuchamos las palabras del subsecretario, así que damos por finalizada este espacio de reflexión, de conversación, que ha sido muy importante todo lo que hemos podido compartir y analizar. Así es que les damos nuevamente muchas gracias por participar y por conectarse. Damos por cerrado este hermoso conversatorio.